Saludos, camaradas de Ecos de Guerra. Bienvenidos a otro viaje al corazón del conflicto, donde las historias más increíbles a menudo superan cualquier ficción. La guerra moderna se define por el ruido, el estruendo de la artillería, el rugido de los motores, el tableteo de las ametralladoras. El sonido es sinónimo de poder, de destrucción. Pero ¿qué sucede cuando el arma más letal es aquella que no se oye? ¿Qué pasa cuando la muerte llega en silencio, sin dejar rastro, desafiando todas las convenciones del campo de batalla? La historia que están a punto de escuchar es la crónica de un hombre que se atrevió a soñar con lo imposible. Un arma silenciosa en un mundo ensordecedor. Es el relato de cómo su visión fue ridiculizada por aquellos en el poder, descartada como una fantasía, como algo sacado de una película. «Esto no es Hollywood», le gritaron. Pero la guerra tiene una forma brutal de validar incluso las ideas más extrañas. Esta es la historia de cómo el silencio se convirtió en el arma definitiva. En Ecos de Guerra, creemos que la innovación más disruptiva a menudo proviene de los lugares más inesperados. Si te apasionan estas historias de ingenio, de lucha contra la rigidez militar y de cómo la tecnología, incluso la más extraña, puede cambiar el curso de la batalla, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a saber qué historias resuenan contigo. Y por supuesto, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Prepárense. Me dijeron que era una fantasía, pero mi fantasía estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla silenciosa. Mi nombre es Sargento Javier Rojas. En 1968, yo no era un soldado regular. Yo pertenecía a una unidad un tanto especial. Oficialmente, éramos parte del cuerpo de señales, adjuntos a las fuerzas especiales en Vietnam. Extraoficialmente, éramos los manitas, los inventores locos, el grupo de técnicos y armeros a los que recurrían cuando necesitaban algo que no existía en el inventario estándar. Nuestra base estaba en Nha Trang, un lugar relativamente seguro, pero nuestro trabajo nos llevaba a menudo a los AO, áreas de operación, más peligrosas, instalando equipos de escucha, reparando radios en medio de la jungla, o en mi caso, modificando armas. Yo era armero de corazón, pero mi especialidad era la acústica. Antes de la guerra, había trabajado diseñando sistemas de sonido de alta fidelidad en Los Ángeles. Sabía cómo funcionaba el sonido, cómo viajaba, cómo se podía amortiguar, redirigir o cancelar. Y en Vietnam, el sonido era un problema constante. El Viet Cong y el NBA eran maestros del sigilo. Podían moverse a través de la jungla sin hacer ruido, atacar y desaparecer antes de que supiéramos qué nos había golpeado. Nosotros, en cambio, éramos ruidosos. Nuestras armas eran ruidosas. Nuestro M16, aunque ligero, tenía un crack agudo y distintivo que revelaba nuestra posición a kilómetros. Nuestras ametralladoras M60 eran sierras circulares sónicas. Incluso nuestros francotiradores, con sus M14 modificados, anunciaban cada disparo con un estruendo que atraía el fuego de mortero. El problema se hizo crítico durante las misiones SOG, Grupo de Estudios y Observaciones, incursiones secretas y de reconocimiento profundo en Laos y Camboya. Nuestros equipos de boinas verdes necesitaban eliminar centinelas, neutralizar objetivos clave. En silencio. Los silenciadores estándar existían, por supuesto. Teníamos algunos para las pistolas High Standard HDM-22 usadas por la OSS en la Segunda Guerra Mundial y algunos prototipos para subfusiles, pero eran problemáticos. Reducían el sonido, sí, pero no lo eliminaban. Convertían un bang en un pumph, fuerte, aún audible. Y lo peor, afectaban drásticamente la precisión y el alcance del arma. Eran buenos para operaciones clandestinas a corta distancia, pero inútiles para el trabajo de francotirador. Yo estaba obsesionado con la idea de un rifle verdaderamente silencioso. Un arma que pudiera alcanzar un objetivo a 300, 400 metros, con precisión letal, y cuyo disparo fuera inaudible, o al menos indistinguible del ruido ambiental de la jungla.
Mis compañeros se reían. ¿Un rifle silencioso, Rojas? ¿Como en las películas de James Bond? Mi oficial al mando, el capitán Evans, un tipo pragmático, toleraba mis experimentos mientras no interfirieran con mis tareas principales. Pero la idea de un rifle de francotirador silencioso, eso era ciencia ficción. Empecé a experimentar en mi taller improvisado, una choza de hojalata en el borde de la base. Mi teoría se basaba en dos principios: velocidad subsónica y supresión integral. La clave del ruido de un rifle no es solo la explosión de la pólvora, sino el crack sónico de la bala al romper la barrera del sonido. Si pudiera diseñar un proyectil pesado que viajara por debajo de la velocidad del sonido, aproximadamente 340 metros por segundo, eliminaría ese estampido. Pero una bala subsónica tiene una trayectoria curva, como un arco iris. Necesitaba precisión. Y necesitaba potencia para ser letal a distancia. Elegí un cartucho, el 45 ACP. Grande, pesado, inherentemente subsónico. Pero necesitaba un rifle que lo disparara con precisión. Tomé un rifle M1 Carbine capturado, irónicamente, un arma americana usada por el buece. Su acción era simple, fiable. Le quité el cañón original. Y aquí vino la parte Hollywood. Diseñé un nuevo cañón. Era un cañón pesado, de precisión, pero estaba integrado con un supresor masivo. No era un silenciador atornillado al final, era parte del cañón mismo. El cañón tenía agujeros perforados a lo largo de su primera mitad, que sangraban los gases de la pólvora hacia una cámara de expansión externa que envolvía el cañón. Dentro de esa cámara, diseñé una serie de bafles complejos, hechos de arandelas de acero y malla metálica, diseñados para atrapar y enfriar los gases, ralentizando su salida. El resultado era un arma extraña. Parecía un M1 Carbine con un cañón absurdamente gordo y largo. Era pesado en la parte delantera. Le adapté una mira telescópica de baja potencia. Lo llamé el susurro. La primera vez que lo probé, en un campo de tiro improvisado en la jungla detrás de la base, mis manos temblaban. Cargué un solo cartucho, 45 ACP modificado, con una bala más pesada de lo normal. Apunté a una lata de raciones K a 100 metros. Contuve la respiración y apreté el gatillo. El resultado fue anticlimático. Hubo un clic metálico del percutor, un tum suave, ahogado, como cerrar la puerta de un coche de lujo. Y un segundo después, la lata de raciones saltó en el aire, perforada limpiamente. No hubo estruendo. No hubo estampido sónico. El sonido del disparo fue ahogado por el canto de los pájaros en los árboles cercanos. Había funcionado. Era silencioso. Ridículamente silencioso. Pasé las siguientes semanas perfeccionándolo, ajustando los bafles, probando diferentes cargas de pólvora. Logré una precisión decente hasta 300 metros, lo cual era increíble para un proyectil. 45 ACP. Era un arma especializada. Sí, no era para fuego de supresión, era para un disparo. Un disparo silencioso y letal. Estaba listo. Creía que había creado el arma perfecta para las misiones SOG. Conseguí, a través de canales extraoficiales, un favor a un sargento mayor de las Fuerzas Especiales, al que le había arreglado su radio PRC-25, una demostración. No para mi capitán Evans. Directamente para el general Westmoreland. Bueno, no él personalmente, sino su jefe de Estado Mayor de Operaciones Especiales, un general de brigada llamado Peterson. La demostración fue en un campo de tiro VIP en la base aérea de Cam Run Bay. Estaban todos allí. Peterson, un hombre alto, imponente, con una mandíbula cuadrada y ojos fríos, su séquito de coroneles y mayores, y, para mi desgracia, mi propio capitán Evans, que parecía querer que la tierra se lo tragara. Monté mi susurro en un bípode. Coloqué globos llenos de agua a 100, 200 y 300 metros. El general Peterson me miró con impaciencia. Bien, sargento Rojas, muéstreme su milagro silencioso. Y más le vale que esto no sea una pérdida de mi tiempo. Disparé al globo de 100 metros. Clic. Thump. El globo explotó en una lluvia de agua. Disparé al de 200 metros. Clic. Thump. Explotó.
Disparé al de 300 metros. Clic. Tump. Explotó. El general y sus hombres se inclinaron hacia adelante. Podían ver los impactos, pero apenas podían oír los disparos. ¿Y bien?, dijo Peterson, claramente impresionado a regañadientes. ¿Munición subsónica? ¿Supresor? Sí, señor. Supresor integral. Preciso hasta 300 metros. Peterson asintió lentamente. Vi una chispa de interés en sus ojos. Pero entonces, uno de sus coroneles, un hombre calvo con gafas de montura de carey, intervino. General, con el debido respeto, es interesante, pero impráctico. Un rifle de acción de cerrojo modificado, calibre 45, 300 metros. Nuestros francotiradores necesitan alcance, general. Necesitan potencia para penetrar cobertura. Esto es un juguete. Y entonces, el general Peterson, cuya chispa de interés se extinguió tan rápido como había aparecido, me miró. Su rostro se endureció. Sargento, dijo, su voz ahora fría, llena del peso de su rango. Aprecio su iniciativa, pero el coronel tiene razón. Necesitamos armas que maten, no juguetes que hagan thump. Se inclinó hacia mí, su voz bajando a un gruñido. Esto no es Hollywood, sargento. Esto es Vietnam. Necesitamos M-16 que disparen rápido y M-60 que saturen el área. No necesitamos rifles de película de espías. Me dio la espalda. Gracias por su tiempo. Capitán Evans, asegúrese de que el sargento regrese a sus deberes normales. Y se marchó, seguido por su séquito, dejándome solo en el campo de tiro, con mi rifle silencioso y la humillación ardiendo en mis mejillas. Te lo dije, Rojas, suspiró el capitán Evans, sacudiendo la cabeza. Te lo dije. El viaje de regreso a Nha Trang fue un blur de humillación silenciosa. El capitán Evans apenas me habló. Su rostro una máscara de «te lo dije» y vergüenza ajena. Aterrizamos en la pista de aterrizaje de tierra, y el calor húmedo y pegajoso de Nha Trang se sintió como un castigo físico. Volví a mi choza de hojalata, mi laboratorio, que ahora parecía patéticamente pequeño y sucio. El susurro, mi creación, mi respuesta silenciosa al caos ruidoso de la guerra, yacía sobre el banco de trabajo, frío e inerte. Ya no parecía una herramienta de precisión, parecía exactamente lo que el general Peterson había dicho: un juguete, un rifle de película de espías. ¿Cómo fue, sargento?, preguntó el cabo Miller, uno de mis ayudantes, un chico joven de Iowa que me había ayudado a tornear algunas de las piezas. Su rostro estaba lleno de expectación esperanzada. Simplemente negué con la cabeza. No necesitaba palabras. La expresión de mi rostro lo dijo todo. Vi cómo la decepción inundaba sus ojos. «Ah», dijo en voz baja. «Mierda». La noticia se extendió por la base como la humedad. El rifle silencioso de Rojas. La pistola de James Bond. La demostración fallida. Las risas que habían sido susurradas antes ahora eran abiertas. Oía a los pilotos en el comedor. «¿Oíste lo de Rojas?», intentando venderle un rifle de juguete al general. Oía a los boinas verdes en el bar improvisado. «Pobre bastardo. Cree que esto es una película». Incluso mi propio capitán Evans me evitaba, probablemente temiendo que mi fracaso lo salpicara. Me convertí en una especie de paria, el loco inventor cuya burbuja había estallado. La humillación era constante, un goteo ácido en mi alma, pero debajo de la humillación, la rabia seguía ardiendo. Una rabia fría y profunda. No era solo mi orgullo herido, era la estupidez, la ceguera deliberada del alto mando. ¿Esto no es Hollywood? Claro que no lo era. Era un lugar donde los hombres morían porque sus armas hacían demasiado ruido. Era un lugar donde misiones vitales fracasaban porque un centinela oía el pumf de un silenciador estándar y daba la alarma. ¿Cómo podían no verlo? Estaban tan aislados en sus búnkeres con aire acondicionado, tan enamorados de sus estadísticas de body count y sus bombardeos masivos, que no podían entender la necesidad táctica fundamental del silencio en una guerra de guerrillas. Volví a mis deberes normales: reparar M-16 atascados por el barro, reemplazar los cañones desgastados de las M-60,
alinear las miras de los M14 de los francotiradores normales. Cada vez que sostenía un M14 pesado y ruidoso, sentía una oleada de frustración. Esta era el arma real. Esta era el arma profesional. Y era un maldito altavoz que gritaba, francotirador aquí, con cada disparo. Pero hice mi trabajo, mantuve la cabeza gacha, evité las miradas de lástima o burla, y por las noches, volvía a mi choza, y miraba al susurro, lo desmontaba, lo limpiaba, lo volvía a montar, no por ninguna razón práctica, simplemente porque era mío, porque era correcto, porque sabía, en lo más profundo de mis huesos de mecánico, que funcionaba y que era necesario. Empecé a escuchar con más atención. Escuchaba los informes de las patrullas SOG que regresaban. Escuchaba las conversaciones frustradas entre los sargentos de las fuerzas especiales en el comedor. Y oí las historias. Oí hablar de la misión Apache Snow, donde un equipo SOG de 6 hombres fue descubierto a 2 kilómetros dentro de Laos porque el disparo, silenciado, de su CAR-15, una versión corta del M16 con un supresor primitivo, para eliminar a un perro que ladraba fue oído por una patrulla del NBA. Solo 2 hombres regresaron. Oí hablar del intento fallido de secuestrar a un cuadro político del Viet Cong en el delta del Mekong, arruinado porque el centinela al que dispararon con una pistola High Standard 22 gritó antes de morir, alertando a toda la aldea. El equipo tuvo que abrirse paso a tiros, perdiendo a un hombre y al objetivo. Oí hablar de francotiradores enemigos, usando rifles Mosin Nagant capturados, equipados con silenciadores improvisados pero efectivos, que acosaban a nuestras bases por la noche, disparando 1 o 2 veces y desapareciendo sin dejar rastro sónico, volviendo locos a nuestros equipos de contrafrancotirador. El enemigo entendía el valor del silencio. ¿Por qué nosotros no? Mi frustración creció hasta convertirse en una obsesión sorda. Sabía que tenía la respuesta. Estaba allí, en mi banco de trabajo. Una herramienta que podía salvar vidas, que podía hacer posibles misiones imposibles. Y estaba acumulando polvo porque un general pensaba que era Hollywood. Entonces, una noche, todo cambió. Estaba trabajando hasta tarde, modificando el sistema de alimentación de una M60 que se atascaba constantemente. Otro diseño oficial lleno de problemas. Cuando alguien llamó suavemente a la puerta de hojalata de mi choza. ¿Sargento Rojas? Era una voz que no reconocí. Baja, cautelosa. Abrí la puerta. Eran 2 hombres. No llevaban insignias de rango visibles, pero se movían con la confianza silenciosa de los boinas verdes. Uno era alto, rubio, con ojos azules helados. El otro era más bajo, moreno, con una cicatriz en la barbilla. ¿Puedo ayudarles?, pregunté, mi corazón empezando a latir más rápido. El hombre alto miró por encima de mi hombro, hacia el interior de mi taller. Sus ojos se posaron en el susurro que descansaba en su soporte. ¿Es esa?, preguntó en voz baja. ¿La pistola de James Bond? Sentí una oleada de ira. ¿Quiénes son ustedes? Somos usuarios finales, sargento, dijo el hombre de la cicatriz. Hemos oído cosas, rumores, sobre un rifle que no hace ruido. ¿Quién les habló de él?, pregunté, desconfiado. El hombre alto sonrió, una sonrisa sin alegría. Digamos que las paredes oyen, y la gente habla, especialmente cuando están perdiendo hombres porque sus armas hacen demasiado ruido. Entraron en mi choza sin ser invitados. Se acercaron al susurro. Lo examinaron con la intensidad de un cirujano mirando un nuevo instrumento. Lo levantaron. Apuntaron. Sintieron su equilibrio. ¿Es verdad?, preguntó el hombre de la cicatriz. ¿300 metros? ¿Silencioso? Silencioso como la tumba, respondí. ¿Preciso? Lo suficiente como para reventar un globo a 300 metros. El hombre alto me miró. Sus ojos azules eran increíblemente penetrantes. «Sargento», dijo, «tenemos un problema grande. Se llama El Contador. Es un oficial de artillería del NVA, un genio. Está dirigiendo los ataques de mortero contra la base avanzada Charlie. Sabe dónde estamos antes de que disparemos. Creemos que tiene un puesto de observación avanzado en algún lugar de la colina 488. Nadie lo ha visto. Pero cada vez que movemos un mortero,
Llueve fuego sobre nosotros en 5 minutos. Necesitamos eliminarlo. En silencio. Desde lejos. La colina 488. Estaba a casi 2 kilómetros dentro de territorio enemigo. Era una misión suicida para un equipo de francotiradores estándar. Serían detectados por el sonido del primer disparo. Su M14 no puede hacerlo, dije. Demasiado ruido. Alertarán a toda su unidad. Exacto, dijo el hombre de la cicatriz. Pero su juguete. ¿Pueden llevármelo hasta allí?, preguntó el hombre alto. ¿Puede hacer el disparo? Miré el susurro. Mi creación humillada, mi fantasía de Hollywood. Y luego miré a estos dos hombres, sus rostros tensos, la desesperación apenas oculta bajo su profesionalidad. Estaban pidiéndome que hiciera exactamente aquello para lo que lo había diseñado, que lo usara en combate real, en una misión no autorizada, contra las órdenes directas implícitas del general Peterson. Si fallaba, si nos capturaban, no habría consejo de guerra. Simplemente desapareceríamos. Puedo hacer el disparo, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Si ustedes pueden llevarme a 400 metros de él sin ser detectado. Los dos boinas verdes intercambiaron una mirada. El hombre alto asintió. Eso es lo que hacemos, sargento, dijo. Nosotros lo llevamos al baile. Usted solo tiene que asegurarse de que la música sea silenciosa. El trato estaba hecho. No era una orden oficial. Era un pacto desesperado entre hombres que creían más en la supervivencia que en la burocracia. Durante la siguiente semana, trabajé en el susurro con una nueva intensidad. Ya no era un prototipo. Era un arma. Ajusté la mira. Probé nuevas cargas subsónicas, buscando la combinación perfecta de silencio y precisión. Le fabriqué un bípode plegable más estable. Le envolví el cañón y el supresor con tiras de tela de camuflaje. Y practiqué. Cada noche me deslizaba fuera de la base y disparaba a cocos a 300, 350, 400 metros, afinando mis habilidades, convirtiéndome en uno con mi creación silenciosa. El día de la misión llegó. No hubo papeleo. No hubo órdenes escritas. Solo una mirada del hombre alto, cuyo nombre supe que era Capitán Thorne. Curiosamente, el mismo apellido que mi antiguo capitán en Batán, si fuera el mismo universo narrativo, pero adaptaré. Y un susurro. Medianoche, punto de encuentro Delta. Esa noche, me puse mi equipo más ligero, sin casco, sin chaleco antibalas, solo mi uniforme negro de jungla, mi cara embadurnada de camuflaje, el susurro desmontado y guardado en una funda especial, y 20 cartuchos, 45 ACP subsónicos en mis bolsillos. Me encontré con Thorne y su equipo de 5 hombres en el borde del perímetro. Nos deslizamos en la oscuridad, fantasmas en la noche vietnamita, dirigiéndonos hacia la colina 488 y hacia un general que creía que Hollywood no existía. La jungla por la noche no era oscura, era negra, una negrura líquida, espesa, que se tragaba la luz de las estrellas y la luna menguante. El aire era denso, pesado con el olor a vegetación podrida, a tierra húmeda y a ese aroma metálico y dulce de la sangre seca que parecía impregnar todo Vietnam. Moverse a través de ella era como nadar en tinta espesa, pero el equipo Soje del capitán Thorne se movía como peces fantasma. Yo, acostumbrado al ruido metálico de mi taller y al zumbido de los generadores, me sentía como un elefante en una tienda de porcelana. Cada rama que rozaba mi ropa sonaba como un disparo. Cada raíz con la que tropezaba parecía hacer eco en todo el valle. Pero Thorne y sus hombres eran silencio encarnado. Se deslizaban entre los árboles de caucho y los matorrales de bambú con una gracia depredadora, comunicándose con gestos manuales casi imperceptibles, señales hechas con los dedos que yo apenas podía ver en la oscuridad casi total. Yo iba en el centro de la formación, protegido, el paquete precioso con el arma extraña. Sentía el peso del susurro desmontado en mi espalda. Cada pieza envuelta individualmente en tela engrasada para evitar cualquier ruido metálico. No era un peso físico, era el peso de la responsabilidad. La vida de estos 6 hombres, hombres que ni siquiera conocía, dependía de mi juguete de Hollywood y de mi habilidad para usarlo.
Caminamos durante lo que parecieron días, aunque el reloj de Thorn probablemente marcaba solo horas. Cruzamos arroyos helados, el agua subiendo hasta mi pecho, mis dientes castañeteando incontrolablemente. Nos arrastramos bajo cortinas de lianas espinosas que desgarraban mi uniforme y mi piel. El calor era sofocante, la humedad tan alta que mi ropa estaba empapada en sudor, pegándose a mi cuerpo como una segunda piel fría. Y el miedo. El miedo era constante, un compañero frío y silencioso que caminaba a mi lado. Cada crujido de una hoja, cada llamada distante de un mono nocturno, hacía que mi corazón saltara a mi garganta. Era una patrulla del NBA, una trampa de pinchos Punji, una mina Claymore enemiga capturada y reutilizada, pero el equipo de Thorn seguía adelante, impasible, sus sentidos afinados a un nivel que yo apenas podía comprender. Leían la jungla como yo leía un diagrama de cableado. Veían cosas en la oscuridad que yo no podía ver. Olían el peligro. Finalmente, Thorn levantó una mano. La señal de alto. Nos congelamos. Nos agachamos entre las raíces gigantes de un árbol baniano. Thorn señaló hacia adelante, a través de una pequeña abertura en la maleza. La colina, 488, estaba allí, una masa oscura elevándose contra el cielo ligeramente menos negro del preamanecer. Parecía dormida, inocente. Pero yo sabía que en algún lugar de esa ladera, probablemente cerca de la cima rocosa, estaba él. El contador. El hombre que estaba matando a nuestros artilleros. El hombre que yo había venido a silenciar. El plan era simple, en teoría. Thorn y 3 de sus hombres crearían un perímetro de seguridad aquí abajo, en la base de la colina. Yo, junto con el hombre de la cicatriz, su nombre en clave era Serpiente, y otro especialista en comunicaciones, radio, subiríamos por la ladera occidental, la más empinada y menos vigilada, hasta una posición de observación que habían identificado en un reconocimiento aéreo anterior. Desde allí tendría una línea de visión, aunque distante, hacia la supuesta ubicación del puesto de observación del contador. 400 metros, me había dicho Thorn. Eso es lo más cerca que podemos llevarte sin riesgo de ser detectados visualmente. El resto depende de ti y de tú. Flauta mágica. Empezamos la subida. Fue peor que la caminata. La ladera era casi vertical. Una mezcla de roca resbaladiza, barro y raíces traicioneras. El susurro, ahora montado, se sentía pesado en mis manos por primera vez. Cada paso era una agonía. Mis pulmones ardían, mis músculos gritaban. Serpiente y radio se movían como cabras montesas, silenciosos, eficientes. Yo jadeaba detrás de ellos, avergonzado de mi falta de condición física de mecánico. Finalmente, llegamos. Era un pequeño saliente rocoso, apenas lo suficientemente grande para nosotros 3, oculto por un denso matorral de bambú espinoso. Ofrecía una vista panorámica de la ladera oriental de la colina 488, la que daba a nuestra base avanzada Charlie. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo de un rosa pálido enfermizo. La niebla matutina se aferraba a las laderas inferiores como un mar de algodón sucio. Monté el susurro. Mis manos, aunque temblorosas por el esfuerzo, se movieron con la precisión familiar del armero. Coloqué el bípode en el borde rocoso. Comprobé la mira telescópica. Cargué el primer cartucho. Clic-clac. El sonido pareció terriblemente fuerte en el silencio del amanecer. Serpiente se tumbó a mi lado, sus ojos barriendo la ladera opuesta con binoculares de visión nocturna, aunque ya casi no eran necesarios. Radio desplegó su antena y empezó a susurrar códigos en su micrófono PRC-77. Posición alfa alcanzada, informó. Esperando objetivo. Y esperamos. El sol subió más, quemando lentamente la niebla. La ladera opuesta se reveló. Era un revoltijo de roca, árboles quemados por napalm y parches de jungla densa. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se escondía un hombre lo suficientemente inteligente como para dirigir fuego de mortero con tanta precisión? Nada, susurró Serpiente, barriendo metódicamente la ladera con sus binoculares. Ni un alma. Es como si supieran que venimos. Mi corazón se hundió.
¿Había sido en vano? Habíamos arriesgado todo por nada. Entonces, Radio levantó una mano. Base Charlie informa. Movimiento. Están preparando los morteros para una misión de fuego rutinaria. Era la carnada. Thorne y yo habíamos acordado este plan. Charlie dispararía sus morteros como lo hacían todas las mañanas. Y esperaríamos a que el contador respondiera. Esperamos. El silencio se alargó. Podía oír mi propio pulso en mis oídos. Y entonces, muy a lo lejos, oímos el fumf sordo de los tubos de mortero de 81 mm de Charlie Base disparando. 1, 2, 3, 4. El sonido tardó varios segundos en llegar hasta nosotros. Y entonces contuvimos la respiración, nuestros ojos fijos en la ladera opuesta. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el hombre que observaba, que calculaba, que contaba? Allí, sisió Serpiente, su voz tensa. 10 en punto, cerca de esa formación rocosa con forma de calavera. Veo un destello. Giré mi mira hacia la dirección que indicaba. La formación rocosa. Sí. Parecía una calavera. Y justo debajo de ella, en una sombra profunda. ¿Era eso? ¿Un destello de lente? ¿El reflejo del sol naciente en un binocular o en la mira de un telescopio de observación? Podía ser. Era casi invisible. Una pequeña chispa de luz donde no debería haber ninguna. Distancia. Susurré. Usé la retícula de mi mira para calcular. Las marcas eran para metros, no para yardas. 300, 75, quizás 400 metros. Estaba en el límite absoluto del alcance efectivo de mi proyectil subsónico. 45 ACP. Y el objetivo era minúsculo. Ni siquiera era un hombre. Era un destello. Podía ser una roca mojada. Podía ser un trozo de vidrio roto. Podía ser mi imaginación. ¿Puedes verlo, Rojas? Preguntó Serpiente. Creo que sí. Es pequeño. Tiene que ser él, dijo Serpiente. Nadie más estaría tan alto, tan expuesto. Charlie Base informa. Fuego entrante. Susurró Radio. Morteros. Precisos. Justo sobre ellos. El contador había respondido. Había visto los disparos de Charlie y había devuelto el golpe en menos de un minuto. Era él. Tenía que ser él. El destello. Esa era su posición. Tenía que confiar en ello. El viento. No había viento aquí en nuestro saliente protegido. Pero, ¿y a través del valle? Vi la niebla moverse perezosamente abajo. Un ligero viento de derecha a izquierda. Calculé. Para un proyectil, 45 lento y pesado a 400 metros. La deriva sería significativa. ¿Medio metro? Quizás más. Y la caída sería enorme. ¿2 metros? 3. Apunté. Puse la cruz de mi mira, no en el destello. La puse muy por encima, y a la derecha. En el aire vacío, en la roca desnuda. Un cálculo, una suposición educada, una oración silenciosa a la balística. Objetivo adquirido. Susurré. Más para mí mismo que para los demás. Mi dedo índice se deslizó hacia el gatillo. Recordé al general Peterson. Esto no es Hollywood. Tal vez no. Pero esto se sentía exactamente como una película. Y yo era el único que podía hacer el disparo. Exhalé. Contuve la respiración. Clic. Clic. El sonido del percutor golpeando el fulminante del cartucho. 45 ACP fue obscenamente pequeño en la inmensidad de las montañas. Le siguió el thump, ahogado, casi apologético, de mi supresor integral haciendo su trabajo. Era menos ruido que el de una puerta de coche cerrándose, menos ruido que el de una rama seca rompiéndose bajo una bota. El susurro empujó suavemente contra mi hombro, un leve codazo, nada comparado con la patada viciosa de un rifle de alta potencia. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, expectante. No hubo el crack supersónico de la bala rompiendo la barrera del sonido. No hubo el estruendo del disparo haciendo eco en el valle. Solo el click-thump inicial, tragado instantáneamente por la jungla y la distancia. Y entonces, la espera. El proyectil, 45 ACP, pesado y lento,
viajando a apenas 300 metros por segundo. Tardaría más de un segundo en cruzar esos 400 metros de aire. Un segundo. Una eternidad. En ese segundo, 1000 dudas me asaltaron. ¿Había calculado bien el viento? ¿La caída? ¿Era realmente un hombre allí o solo una roca brillante? ¿Había compensado correctamente el ángulo de disparo hacia abajo? Disparar cuesta abajo requiere apuntar ligeramente más bajo, no más alto. Una trampa mental en la que caen muchos tiradores. ¿Lo había recordado? ¿O había apuntado instintivamente demasiado alto? Mi ojo seguía pegado a la mira telescópica, mi visión enfocada maniáticamente en esa pequeña formación rocosa con forma de calavera. Vi el lugar donde había estado el destello. No vi nada. No vi el impacto de la bala. No vi polvo de roca levantarse. No vi a un hombre caer. Nada. Absolutamente nada. El silencio se alargó. 3 segundos. 5. ¿Y bien? Susurró Serpiente a mi lado, su voz tensa como un alambre. No lo sé, respondí, mi propia voz un graznido. No vi nada. Creo que fallé. El sabor del fracaso, amargo como la bilis, llenó mi boca. Había fallado. Había arriesgado todo por nada. Había confirmado las burlas del general. Era un juguete. Era Hollywood. Base Charlie informa. Susurró Radio de repente, su voz llena de confusión. El fuego de mortero enemigo se ha detenido. Nos quedamos helados. ¿Detenido?, preguntó Serpiente. Sí, simplemente. Paró, a mitad de salva. Miré de nuevo a través de la mira. La ladera opuesta seguía inmóvil, silenciosa. El sol ahora iluminaba claramente la formación rocosa. No había movimiento. No había señales de vida. ¿Coincidencia?, murmuré. ¿Quizás solo estaban cambiando de posición? No, dijo Serpiente, sus ojos pegados a sus propios binoculares. No lo creo. El fuego de contrabatería de Charlie era preciso. Estaban justo encima de ellos. ¿Por qué pararían ahora, a menos que el hombre que dirigía el fuego, el hombre que hacía los cálculos, el hombre que daba las órdenes, ya no pudiera darlas? ¿Puedes ver algo?, le pregunté. Acércate a esa sombra bajo la roca. Serpiente ajustó el enfoque de sus binoculares. Pasaron otros 30 segundos de silencio agonizante. Veo algo oscuro, dijo lentamente. Podría ser una mochila, o un cuerpo acurrucado. No se mueve. Y no veo el destello de la lente que vimos antes. ¿Un cuerpo? Mi bala lenta y pesada había encontrado su marca después de todo. Había golpeado al contador, matándolo instantáneamente, silenciando su radio antes de que pudiera completar su misión de fuego, o simplemente se había agachado, asustado por algo, y el silencio era solo una pausa táctica. No lo sabíamos. Y esa era la belleza aterradora de mi arma. No dejaba rastro. No había un estruendo para confirmar el disparo. No había un estampido sónico para indicar la dirección. Si la bala alcanzaba su objetivo, el enemigo simplemente dejaba de existir. Se convertía en silencio. Pero, ¿cómo estar seguros? Charlie Base pregunta si el objetivo ha sido neutralizado, susurró Radio. ¿Qué les digo? Miré a Serpiente. Él me miró a mí. La decisión era mía. Si decía que sí y el contador seguía vivo, Charlie Base bajaría la guardia y más hombres morirían. Si decía que no, ¿qué podíamos hacer? No tenía otra bala mágica. No podíamos quedarnos aquí para siempre. Teníamos que tomar una decisión basada en nada, basada en el silencio. Diles. Empecé, y mi propia voz sonaba insegura. Diles que creemos que sí, que el fuego enemigo cesó inmediatamente después de mi disparo, que no hay más señales de actividad en la posición sospechosa, pero que mantengan la alerta máxima. Era lo mejor que podía hacer. Era una suposición educada, basada en la ausencia de ruido. Radio transmitió el mensaje. Esperamos. 10 minutos. 20. El sol subía más alto, calentando las rocas. La jungla cobró vida con el sonido de los insectos y los pájaros. Pero desde la colina 488, nada. Silencio absoluto. Ni un solo disparo de mortero más cayó sobre Charlie Base. Creo que lo hiciste, Rojas,
dijo Serpiente finalmente, bajando sus binoculares. Había una nueva nota en su voz. Respeto, creo que realmente lo mataste. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor creciente. Había matado a un hombre a 400 metros, y nadie, excepto nosotros tres en esta roca, y quizás el hombre muerto al otro lado del valle, lo sabría jamás. No hubo explosión, no hubo grito, solo silencio. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo Serpiente, nos vamos de aquí, antes de que envíen una patrulla a averiguar por qué su oficial de artillería se tomó una siesta. El descenso fue casi tan tenso como la subida, pero por razones diferentes. Ahora no temíamos ser descubiertos, temíamos tropezar y caer, temíamos torcernos un tobillo. La adrenalina se había ido, dejando solo un agotamiento profundo y doloroso. Cuando finalmente nos reunimos con Thorn y el resto del equipo en la base de la colina, el sol ya estaba alto. ¿Y bien?, preguntó Thorn, sus ojos azules helados buscando una respuesta en mi rostro. Objetivo neutralizado, señor, dijo Serpiente, antes de que yo pudiera hablar. El fuego enemigo cesó inmediatamente después del disparo del sargento. Silencio total desde entonces. Thorn me miró. ¿Un disparo? Asentí. ¿Sin sonido? ¿Sin rastro? Solo un thump, señor, como cerrar un libro. Thorn asintió lentamente, una extraña expresión en su rostro. Era una mezcla de incredulidad y algo más. ¿Validación? Funciona, ¿eh?, dijo en voz baja casi para sí mismo. La maldita cosa de Hollywood realmente funciona. Regresamos a Nha Trang al anochecer, exhaustos, sucios pero vivos. No hubo informes oficiales, no hubo medallas. La misión, oficialmente, nunca había ocurrido. El susurro volvió a su funda, debajo de mi catre. Charlie Base informó de una disminución significativa de la actividad de morteros enemigos en su sector durante los días siguientes. El contador se había ido. Nadie sabía cómo ni por qué. Simplemente se había silenciado. Y yo volví a mi trabajo, reparando M16, limpiando M60. Pero algo había cambiado. La gente ya no me miraba con burla, me miraban con curiosidad, con una especie de respeto cauteloso. Los boinas verdes, especialmente, me trataban de forma diferente. A veces, uno se acercaba a mi taller. ¿Es esa?, preguntaban en voz baja, señalando la funda debajo de mi catre. Yo simplemente asentía. «Cuídala bien, sargento», decían. «Puede que la necesitemos de nuevo». Y la necesitaron. Un mes después, Thorn regresó. Otra misión. Un operador de radio clave del Vietcong en una aldea remota. Necesitaban eliminarlo antes de un asalto, silenciosamente. Fui con ellos. Hice el disparo. Clic. Thump. Objetivo neutralizado. Sin alarma. Sin bajas amigas. El susurro se convirtió en una leyenda clandestina. El arma secreta de los SOG. El rifle fantasma. Nunca fue adoptado oficialmente, nunca entró en producción en masa. Era demasiado especializado. Demasiado. Hollywood. Pero para aquellos que conocían su secreto, para aquellos que habían visto, o más bien, no habían oído, lo que podía hacer, era el arma más valiosa del arsenal. El general Peterson me había gritado, «Esto no es Hollywood». Tenía razón, era Vietnam. Y en Vietnam a veces, la única forma de sobrevivir era ser más silencioso, más astuto, más invisible que el enemigo. Mi rifle no disparaba balas, disparaba silencio. Y en esa guerra de sombras y susurros, el silencio era el arma definitiva. Mató sin sonido, y no dejó rastro, excepto en las pesadillas del enemigo. Y en la gratitud silenciosa de los hombres cuyas vidas salvó. Las misiones continuaron, no muchas. Quizás 5 o 6 en total durante el siguiente año. Cada una era diferente, pero el patrón era el mismo. Thorn o uno de sus sargentos aparecería en mi taller, a menudo en medio de la noche. Una breve explicación susurrada sobre un mapa iluminado por una linterna roja. Un objetivo de alto valor. Un comandante del NBA, un experto en trampas del UC, un enlace de comunicaciones. Siempre en lugares inaccesibles. Siempre necesitando ser eliminado con un silencio absoluto. Y yo iba. Me convertí en un fantasma honorario de las fuerzas especiales.
El susurro y yo nos deslizamos por túneles de ratas cerca de Cuchí. Esperamos durante días bajo la lluvia monzónica en el delta del Mekong. Trepamos por laderas kársticas cerca de la frontera con Laos. Cada misión era un infierno diferente, una prueba diferente de sigilo y paciencia. Y cada vez, el click-thump de mi rifle era la única respuesta. Silencio. Muerte. Misión cumplida. Nunca me acostumbré a matar. Pero me acostumbré a la necesidad. Vi de primera mano cómo un solo disparo silencioso podía salvar a un pelotón entero de caer en una emboscada. Vi cómo eliminar a un solo oficial podía desorganizar un ataque enemigo planeado durante semanas. Mi juguete de Hollywood se había convertido en una herramienta quirúrgica de precisión letal en una guerra brutalmente imprecisa. La leyenda creció en los círculos clandestinos. Otras unidades SOG empezaron a oír hablar del rifle fantasma. Empezaron a solicitar mis servicios. El capitán Evans, mi oficial al mando original, el que me había dicho, te lo dije, ahora me miraba con una mezcla de asombro y terror. Sabía lo que hacía, aunque nunca hablábamos de ello. Simplemente se aseguraba de que mis deberes normales estuvieran siempre cubiertos cuando yo iba de pesca. El general Peterson y su Estado Mayor nunca reconocieron oficialmente mi existencia ni la del susurro. ¿Cómo podrían? Admitir su utilidad habría sido admitir su propio error de juicio catastrófico. Habría sido admitir que un simple sargento armero había creado un arma más adecuada para su guerra que las que salían de sus multimillonarios programas de investigación y desarrollo. Así que permanecimos en las sombras. Una solución no oficial para un problema muy oficial. Pero la guerra tiene su propia forma de validar la verdad. En 1969, un nuevo prototipo llegó a Nha Trang para pruebas de campo. Se llamaba MK2 Mod 0. Era un rifle basado en un cerrojo Remington 700, modificado por la Marina para disparar munición subsónica, con un gran supresor integral. Se parecía sospechosamente a mi susurro, pero era más pesado, más robusto, fabricado profesionalmente. Lo llamaban el rifle silencioso de operaciones especiales. Un oficial de la Marina, sin saber quién era yo, me pidió que le echara un vistazo. Interesante diseño, ¿verdad, sargento? Dijo con orgullo. Tecnología punta. Lo sostuve. Era bueno, era sólido, pero carecía del equilibrio ligero de mi creación. Y sabía, con una certeza absoluta, de dónde había venido la idea. Mi susurro nunca fue adoptado, pero su espíritu, su concepto, se había filtrado. La necesidad había forzado a la burocracia a reinventar mi rueda silenciosa. Terminé mi periodo de servicio en 1970. Me ofrecieron una comisión, un puesto en desarrollo de armamento en Fort Bragg. Rechacé. Había tenido suficiente. Había visto la guerra desde ambos lados, desde el banco de trabajo del armero y desde la mira telescópica del asesino silencioso. Había visto la estupidez de la doctrina y la brillantez nacida de la desesperación. Quería volver a casa. Volví a Los Ángeles. Volví a diseñar sistemas de sonido. Me casé. Tuve hijos. Intenté olvidar el olor de la jungla por la noche, el sabor del miedo, el click-thump ahogado de mi rifle. Pero a veces, en el silencio de la noche, lo oigo. Oigo el eco de ese disparo y recuerdo al General Peterson. Esto no es Hollywood. Tal vez tenía razón, pero en esa guerra extraña, a veces, solo a veces, las herramientas más efectivas eran las que parecían sacadas directamente de una película. Diseñé un rifle para ser silencioso, para matar sin sonido ni rastro. Se rieron de mí. Me dijeron que era una fantasía. Pero en la oscuridad de la jungla vietnamita, mi fantasía se convirtió en el arma secreta más letal que nunca existió oficialmente. Y el silencio. El silencio salvó vidas, aunque nadie, excepto unos pocos fantasmas, escuchara nunca la historia.